Bienvenidos a la 9ª lección del curso de español de bachillerato por madurez. En esta lección veremos el tema género literario. Lírica. Género lírico. Se entiende como género lírico cuando el objetivo del poeta es expresar sus propios sentimientos en forma subjetiva, cuanto giren en torno al yo. Se conoce como poesía lírica o género lírico por ser inicialmente tocado por una lira mientras se recitaban las estrofas de la poesía, aunque también existe el género lírico en prosa. Al género lírico pertenecen todas las obras escritas en verso o prosa en las que se expresan sentimientos y emociones íntimas, individuales, personales. De acuerdo a esto, las obras líricas, entre ellas la poesía, tienen un carácter subjetivo, porque muestran sentimientos y emociones personales. Ejemplo. Hay personas que al ver una puesta de sol en el mar se emocionan. Algunos de ellos sienten la necesidad de escribir esas emociones y sentimientos, los cuales pueden ser de alegría, tristeza, nostalgia, rabia, amor. Todos estos sentimientos son íntimos, son parte de nuestro mundo interior. Si además están escritas en forma de verso o prosa lírica significa que es una poesía, y que, por consecuencia es una obra que pertenece al género lírico. Una poesía debe tener las características de sonoridad especial y ritmo. La persona que escribe un poema se llama poeta. Este es el que expresa un sentimiento ante la realidad o suceso, carácter subjetivo. Elementos de una creación lírica. Objeto lírico. Circunstancia, o ser que provoca un estado anímico determinado en el poeta. Temple de ánimo. Emoción, o estado de ánimo del poeta. Motivo lírico. Corresponde al concepto o a la idea presente en una determinada composición poética. Esta idea o concepto representa lo más importante del mensaje, siendo por lo general un sustantivo abstracto, como la tristeza, el amor, la soledad, la nostalgia, la angustia, etc. En otras palabras, se refiere al sentimiento que surge del estado anímico y de la circunstancia. Hablante lírico. Es el personaje, o ser ficticio creado por el poeta para transmitir al lector su realidad, su propia forma de verla y sentirla. Es decir, es el que entrega el contenido del poema, el que transmite estas impresiones, sentimientos y emociones al lector. Él se encarga de mostrar la realidad del poeta. Características. Escritura en verso, también hay prosa lírica. Lenguaje repetitivo, tanto en el plano sonoro como morfosintáctico y semántico. Predominan siempre los sentimientos del autor, como ya sean emociones, alegres o depresivas. El centro del poema está en la intimidad del poeta, sus gustos, afectos y emociones, y el deseo de expresarlos. Generalmente el poeta o hablante se expresa en primera o tercera persona en representación propia, o del personaje expresado. El poeta expresa esos sentimientos a través de una realidad física, la cual es utilizada como símbolo que representa la propia interioridad del poeta. Es mediante tres actitudes principales que el poeta expresa sus sentimientos e ideas. Enunciativa. En esta se hace uso de la primera persona y la tercera persona y tiende a narrar algo o a describirlo. Apostólica. En esta se dirige a alguien, a un ente a quien le comunica su sentimiento o percepción del objetivo de su canto, himnos y salmos. Canción. Esta es la lírica por definición, y es cuando se expresa el sentimiento mediante una canción. Es una de las más difundidas. Si no, es que la más difundida del género lírico. El género lírico parece ser muy variado, y puede dirigirse a personas, animales, objetos, lugares. Siempre y cuando se exprese su interioridad y sentimientos, y puede servirse del lenguaje figurado o metafórico, que expresa su mensaje mediante palabras que deben interpretarse. El género lírico es parte integrante, y muy importante de la poesía, pero puede igualmente existir en la prosa siempre y cuando exprese el estado de ánimo del autor. De ese modo, el poeta
Realiza un relato que expresará todo aquello que desea decir, pero no se enfocará a lo que se encuentra a su alrededor, sino a la percepción que tiene él en lo personal. Podemos así enlistar una serie de aplicaciones que se da al género lírico. Égloga. De origen renacentista, trata sobre cuentos y relatos de pastores en torno a sus amores y afectos. Elegía. Se enfoca al poema derivado de la muerte de un ser querido. Oda. Es un poema de tipo extenso, y trata de temas múltiples. Pastorela. En este género, el poeta se define como caballero y expresa su posición, y se desdice en tono burlón. Romance. Esta es una composición poética, y consta de un conjunto de versos indefinidos de tipo octosílabos, en donde riman los pares, quedando los impares libres. Soneto. Es usado en múltiples temas, y su origen se encuentra en Italia. Villancico. Este se enfoca actualmente a los temas navideños, y su composición es breve. Con el nombre de lírica, se designa un género literario muy amplio en el que pueden incluirse textos variados. Expresa sentimientos y pensamientos. En este predomina la subjetividad del escritor. Suele escribirse en versos, pero también existen en prosa. Elementos propios de un poema. Hablante lírico. Es un ser hecho de lenguaje, diferente al poeta, a través del cual éste expresa sus sentimientos y emociones. Es la posición del narrador ante el mundo mostrado. Es su criterio valorativo, positivo, negativo, optimista, pesimista, deprimente, entre otros. Recursos poéticos. Es un lenguaje figurado que emplea las palabras con significados distintos a los verdaderos. El poeta utiliza diferentes recursos poéticos estilísticos para dar elegancia, belleza y profundidad a lo que dice. Las figuras literarias más usadas son: comparación o símil. Recurso literario que consiste en destacar o establecer semejanzas entre los elementos, objetos, personas, animales, situaciones, hechos. Este parecido se expresa a través de un elemento comparativo, como, así como, tal como, parece, tal cual, igual que, o sin que esté presente. Ejemplos. Tus ojos son como dos luceros. Hay algunos que son como los olivos, que solo a palos dan fruto. Tenía el cuello largo como un avestruz, sus muslos como ríos, sus brazos como ramas, sus ojos como un camino en paz bajo la noche. Personificación. Consiste en atribuir cualidades o acciones humanas a seres que no lo son, como las plantas, los animales, los objetos. Ejemplos. Lloran las rosas, porque no estás aquí. El mar sonríe a lo lejos. Hiperbatón. Figura que consiste en la alteración del orden lógico de la oración. Ejemplos. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Del monte. En la ladera, por mi mano plantado, tengo un huerto, L de león. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, véase el arpa. Becker. Hipérbole. Exagerar lo que se está interpretando. Ejemplos. Eres lo más grande del mundo. Me muero de hambre. Ese hombre tiene el corazón de piedra. Metáfora. Esta designa una realidad con el nombre de otra con la que mantiene alguna relación de semejanza. Es una identificación de un objeto con otro en virtud de una relación de semejanza que hay entre ellos, es decir, una comparación. Ejemplo. Nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar que es el morir. La cebolla es escarcha cerrada y pobre. El manto blanco de la montaña. Nieve igual a manto blanco. Anáfora. Repetir una palabra o conjunto de palabras al comienzo de una frase o verso. Ejemplos. Oh luna que me guiaste. Oh luna amable compañera. Oh luna, mi eterna viajera. Esto cantan los salmos. Esto dicen los profetas, como esto anuncian los apóstoles. Esto predican los evangelistas. Onomatopeya. Consiste en escribir el sonido.
Ejemplo. El tic-tac del reloj despierta a todos alrededor. Epíteto. Adjetivo calificativo que no es necesario para el conocimiento del objeto al que califica. Ejemplo. El pasto verde del estadio. Encabalgamiento. Es una figura retórica que consiste en no terminar las frases al final del verso, sino en el siguiente. Van a caballo entre dos versos. La parte de la frase que queda en el verso que le corresponde es el encabalgante y la parte que pasa al verso siguiente es el encabalgado. Ejemplos. Bien como la ñudosa carrasca, en alto risco desmochada con hacha poderosa de ser despedazada del hierro coma torna rica y esforzada, una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de la lluvia en los cristales. Juan cantó en el recital el sábado. En esta lección, empezamos hablando del tema género lírico. Vimos los elementos propios de un poema. Por último vimos los recursos poéticos. Este video fue creado por mibachi.com en San José, Costa Rica. Para mayor información sobre nuestros cursos de bachillerato por madurez, ingresa a www.mibachi.com o escríbanos un mensaje por WhatsApp al 88980323. Y con gusto le atenderemos. Que esté muy bien.